Un hombre murió en un accidente y despertó en su propio funeral. Cuando escuchó lo que su esposa y su mejor amigo estaban planeando, decidió hacerse el dormido. Andrés Ruiz observó desde la ventana de su oficina la vasta extensión de la ciudad que se extendía ante él. La vista del atardecer teñía de naranja y rosa el horizonte, pero a pesar de la belleza del paisaje, su mente no podía escapar de la inquietud que lo había estado acompañando durante los últimos meses. La empresa que había construido con sus propias manos, un imperio fundado sobre principios de sostenibilidad, honestidad y trabajo duro, era un reflejo de su vida. O al menos, eso era lo que pensaba. Había logrado alcanzar el éxito de una manera que muchos consideraban ejemplar. Su nombre era sinónimo de integridad, su marca representaba la lucha por un mundo mejor. En el mercado, su empresa estaba a la vanguardia, siempre un paso adelante en cuanto a innovación ecológica y responsabilidad social. Pero fuera de esas paredes de cristal y acero, su vida personal se desmoronaba lentamente. En su oficina, rodeado por informes y propuestas de nuevos proyectos, Andrés podía sentir la soledad como una presencia palpable. La pantalla de su ordenador parpadeaba mientras pasaba de un documento a otro, pero su mente, lejos de estar enfocada en la tarea, vagaba hacia Clara. Clara, su esposa, la mujer que había sido su compañera, su socia, su amante, habían compartido sueños, planes y promesas, pero ahora lo único que quedaba entre ellos era una frialdad insostenible, una distancia que Andrés no entendía del todo. Durante años, se había entregado por completo a su trabajo, convencido de que si aseguraba el éxito de la empresa, también aseguraría el bienestar de su familia. Sin embargo, en algún lugar del camino, había perdido la conexión con Clara. En las cenas ya no había conversación. Se limitaban a compartir la misma mesa, casi como dos extraños que cohabitaban el mismo espacio. Clara, una mujer sofisticada, hermosa y ambiciosa, había comenzado a alejarse cada vez más, buscando consuelo en los lujos que su vida le otorgaba. Andrés no podía entender qué la había cambiado, o tal vez no quería verlo. Clara, a pesar de su exterior impecable, comenzaba a sentirse vacía, atrapada en una vida que, aunque llena de comodidades, carecía de propósito. Sus sueños de juventud, aquellos que compartió con Andrés, parecían haber desaparecido bajo el peso de las responsabilidades y el brillo superficial de su riqueza. Había un vacío en su interior, una necesidad de algo más, algo que Andrés no parecía poder darle. A menudo, en las largas noches de silencio en la casa, Clara se encontraba mirando su reflejo en el espejo, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Había sacrificado tanto en su vida por ser la esposa de un hombre exitoso, por ser la mujer que acompañaba a Andrés Ruiz, pero en su interior sentía que algo faltaba. La sensación de que su vida era solo un eco de la grandeza de él, y no de la suya propia, comenzaba a devorarla. Lo que Andrés no sabía era que Clara había encontrado consuelo en otra parte. No en los brazos de un amante casual, sino en la amistad que compartía con Ricardo, el mejor amigo de Andrés. Ricardo había estado en la vida de Andrés desde los primeros días de su éxito. Había sido su compañero en los momentos difíciles, su apoyo inquebrantable cuando las cosas parecían no salir bien. Pero Ricardo, al igual que Clara, llevaba consigo una sombra de insatisfacción. A lo largo de los años, su admiración por Andrés había mutado en algo mucho más oscuro: celos y resentimiento. Ricardo sabía lo que Andrés había logrado y, en secreto, lo envidiaba profundamente. Mientras Andrés disfrutaba de la buena voluntad de todos, su esfuerzo y sacrificio, Ricardo veía solo un camino que no podía recorrer, una vida que no había construido para sí mismo. A través de Clara, quien se sentía igualmente atrapada en una vida de lujo vacío, Ricardo empezó a alimentar la idea de que podrían despojar a Andrés de todo lo que había creado. Juntos, podían arrebatarle su fortuna, su legado, y tomar el control de lo que Andrés había edificado. Clara, cansada de su propio resentimiento y desdén hacia Andrés, comenzó a escuchar las sugerencias de Ricardo. Le habló de la posibilidad de liberarse de la sombra de Andrés, de no tener que ser siempre la esposa del hombre que había alcanzado todo, de tener algo propio. Ricardo, con su carisma manipulador, supo cómo tocar las fibras sensibles de Clara. La idea de que su vida podría tener un giro radical, lejos del control de Andrés, la sedujo. Mientras tanto,
Andrés seguía perdido en su mundo de trabajo, completamente ajeno a la conspiración que se estaba fraguando a sus espaldas. Estaba tan centrado en las demandas de su empresa que nunca se dio cuenta de la fría indiferencia de su esposa ni de la creciente hostilidad de su amigo. La confianza ciega que tenía en Ricardo, un amigo que había estado a su lado desde sus primeros días de lucha, lo cegaba. Una noche lluviosa, después de una larga jornada de trabajo, Ricardo llamó a Andrés. La voz de su amigo sonaba apremiante y llena de urgencia. Necesitaba hablar con él, algo importante, algo que no podía esperar. Andrés, sin dudar, aceptó el encuentro. Sabía que Ricardo lo había apoyado en todo momento, y ahora, cuando parecía que su vida personal se desmoronaba, pensó que tal vez una conversación con él podría aclarar las cosas, pero no sabía que esa llamada sería la última vez que confiaría en él. En su mente, el plan de Ricardo ya estaba claro. Esa noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad, Andrés conduciría hacia su propia trampa. Sin saberlo, su vida estaba a punto de dar un giro fatal. Aquel que había sido su amigo de toda la vida, su compañero en los momentos más oscuros, sería el responsable de su caída. La conspiración que se estaba gestando en la sombra estaba a punto de desatarse. Andrés no lo sabía, pero esa misma noche, el destino lo estaba llevando hacia su propia muerte. El sonido de la lluvia golpeando el vidrio de la oficina de Andrés no era suficiente para calmar su creciente preocupación. A pesar de la calidez de la habitación, la incomodidad que sentía al pensar en Clara era palpable. Desde su accidente, las cosas solo parecían empeorar. La desconexión entre ellos había alcanzado un punto crítico. El desgaste de los años se había instalado sin que él lo notara, como una sombra que se extendía sin hacer ruido. La empresa demandaba cada vez más de su tiempo, y cada vez encontraba menos espacio para su esposa, para su vida personal. Sin embargo, en su mente aún daba vueltas la idea de que, si trabajaba más, si lograba expandir aún más su legado, quizás podría salvar lo que quedaba de su matrimonio. Con esa esperanza, Andrés decidió regresar a casa temprano aquella noche, creyendo que un cambio en su rutina podría reavivar algo de la chispa que alguna vez hubo entre él y Clara. Al llegar, la casa parecía vacía. La puerta estaba entreabierta, pero no había ruido. La luz del salón estaba encendida, pero no encontró a Clara en su lugar habitual, ni en la cocina, ni en el comedor, ni en su despacho. Se sintió intruso, como si la casa, de alguna manera, ya no fuera suya. Cuando subió las escaleras hacia el segundo piso, el sonido de una voz masculina le hizo detenerse en seco. Era la voz de Ricardo. Sin poder evitarlo, se asomó hacia la puerta del dormitorio, y ahí estaban. Clara y Ricardo, sentados sobre la cama, sus voces bajas, pero claramente audibles. Aunque sus palabras no eran completamente claras, el tono entre ellos estaba cargado de complicidad. En ese momento, Andrés no pudo evitar sentirse desplazado. Se sintió como un espectador en su propia vida. «Si lo hacemos bien, nada podrá detenernos», dijo Ricardo con un tono que Andrés nunca había escuchado antes. No era el tono amistoso y confiable al que estaba acostumbrado. Era un tono frío, calculador. Clara respondió, y Andrés la escuchó de nuevo, aunque esta vez su voz sonaba diferente, más decidida, como si finalmente hubiera encontrado algo que la conectaba con la vida que había estado buscando. Él nunca sospecharía, nunca se daría cuenta, dijo Clara, con una mezcla de desafío y satisfacción. Un nudo se formó en el estómago de Andrés, pero antes de poder procesar completamente lo que había escuchado, la puerta se abrió de golpe. Clara, al verlo, se paralizó. Ricardo, con una sonrisa en el rostro, intentó suavizar la situación. «Andrés, qué sorpresa. No sabíamos que llegarías tan temprano», dijo con una suavidad que ahora sonaba vacía. Andrés, sin saber qué decir, salió del dormitorio sin decir palabra. El eco de la conversación que había escuchado resonaba en su mente, pero aún no era capaz de entender su verdadero significado. Sabía, sin embargo, que algo estaba cambiando, que algo en su vida se desmoronaba lentamente. No solo en su matrimonio, sino en su amistad con Ricardo. Esa misma noche, mientras se preparaba para irse a dormir, la figura de Clara apareció en el umbral de la puerta de su habitación. Su rostro era una mezcla de arrepentimiento y resentimiento, pero lo que más le sorprendió a Andrés fue el aire de resolución que llevaba. Algo había cambiado en ella,
como si una línea invisible se hubiera cruzado entre ellos. «Necesito hablar contigo», dijo Clara, su voz tan baja que Andrés casi no pudo escucharla. No era la mujer que conocía. No era la mujer que alguna vez lo había mirado con amor y admiración. Había algo más en sus ojos, algo frío, algo que Andrés no alcanzaba a comprender. Clara se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas en su regazo. «No quiero seguir viviendo esta mentira», comenzó. «Lo que hemos tenido, lo que hemos sido, ya no funciona. Te he dado todo lo que he podido, Andrés, pero nunca me has visto, nunca has estado realmente aquí». Andrés se sentó frente a ella, atónito. No sabía si el dolor de escuchar esas palabras venía de la incredulidad o de la desesperación. Clara había sido su compañera, su socia. Habían construido algo juntos, y ahora todo eso parecía derrumbarse ante sus ojos. «No entiendo lo que estás diciendo», murmuró Andrés, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de él. «Lo que estoy diciendo es que ya no puedo seguir viviendo así», continuó Clara, mirando al frente, evitando el contacto visual. «He encontrado algo que me hace sentir viva. No quiero seguir en esta prisión dorada». Andrés sintió que el aire le faltaba. Sabía lo que estaba insinuando. De alguna manera, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la idea de enfrentarse a la verdad le era insoportable. «¿Ricardo?», fue lo único que pudo decir. Clara no respondió de inmediato. Su silencio lo atravesó con la frialdad de una daga. «Sí», susurró finalmente, su voz quebrada. «Ricardo y yo hemos hablado mucho últimamente. Él entiende mis necesidades, mis deseos, de una manera en la que tú ya no puedes». Las palabras cayeron como una sentencia. Andrés, sin poder decir una palabra más, se levantó de la cama y salió de la habitación. La traición no solo lo había golpeado en el corazón, sino también en su orgullo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? En su mente, la imagen de Clara y Ricardo juntos se repetía una y otra vez. Pero algo más estaba ocurriendo. El dolor de la traición era profundo, pero también había algo más oscuro acechando en las sombras de su mente. No solo lo habían traicionado, no solo había perdido a su esposa, había perdido a su amigo, a su hermano, al hombre en quien más confiaba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la inquietud que sentía se transformó en una sensación de miedo palpable. Algo no estaba bien. No solo con Clara, no solo con Ricardo. Algo más grande, más peligroso, se estaba gestando a su alrededor. Y sin saberlo, Andrés estaba a punto de caer en la trampa que ellos habían preparado. La lluvia caía con furia sobre la ciudad, golpeando las ventanas del coche de Andrés mientras conducía por una carretera solitaria. El sonido del agua choca contra el cristal parecía el eco de su propia confusión, de los pensamientos que retumbaban en su cabeza. Esa noche, había decidido salir temprano de la oficina, pensando que quizá un paseo podría ayudarlo a aclarar la tormenta emocional que había desatado la conversación con Clara. Las palabras de su esposa resonaban en su mente, como un eco lejano pero doloroso. «Ya no puedo seguir viviendo esta mentira». Andrés se había negado a creer lo que había escuchado, a admitir que Clara lo había traicionado. Pero la verdad estaba ahí, innegable y cruel, como una daga afilada que se hundía lentamente en su pecho. A pesar de lo que había aprendido, aún no podía entender el alcance de la traición. La idea de que su amigo Ricardo, su confidente de toda la vida, hubiera conspirado con Clara para destruir su vida, para apoderarse de todo lo que había construido, parecía un mal sueño del que no lograba despertar. Miraba hacia adelante. La carretera mojada parecía interminable, una serpiente sinuosa que lo guiaba a su destino sin que él pudiera detenerse. A través del parabrisas empañado, vio cómo las luces de un automóvil se acercaban desde atrás, pero no le prestó demasiada atención. Había algo más importante que requería su atención, algo que se agolpaba en su mente con cada kilómetro que pasaba. La confianza que había tenido en Ricardo, el hombre que consideraba su hermano, se estaba desmoronando en su interior. No solo se había traicionado a sí mismo al no ver lo que sucedía en su hogar, sino que también había perdido a la persona que más creía en su vida. Con el sonido de la lluvia retumbando y el susurro de sus pensamientos agitados, Andrés sintió una extraña calma al pensar en lo que vendría.
Había decidido que esta noche sería la última en la que permitiría que Clara lo destruyera, la última en la que Ricardo lo engañaría, la última vez que viviría bajo la sombra de esa mentira. La sensación de su propia impotencia lo llenaba de una necesidad urgente de acción. Algo tenía que cambiar. De repente, el coche comenzó a dar señales de algo extraño. Un chirrido suave, casi imperceptible, recorrió el volante y el pedal del freno. Andrés sintió una sacudida en el estómago. «¿Qué demonios?», murmuró, pero al instante el vehículo empezó a moverse de manera errática. Con un grito de sorpresa, intentó controlar el volante, pero el coche ya no respondía. El pedal del freno se fue a fondo sin hacer efecto. La velocidad aumentaba sin que pudiera hacer nada para detenerla. La carretera, cada vez más angosta y con curvas cerradas, se convirtió en una trampa mortal. Andrés giraba el volante con desesperación, intentando mantener el coche sobre el asfalto, pero todo lo que podía escuchar era el sonido sordo de los neumáticos luchando por frenar, el crujir de metal y el rugido de la lluvia. En un segundo, todo se volvió caos. La curva que venía era demasiado cerrada y, a pesar de sus esfuerzos, el coche se desvió de su curso y comenzó a deslizarse fuera de control. Con un último intento de maniobrar, el coche se estampó contra un árbol en un estruendo ensordecedor. El impacto fue tan brutal que Andrés sintió como si su cuerpo se desintegrara con el golpe. La oscuridad lo envolvió rápidamente, mientras la lluvia seguía cayendo, mezclándose con el eco lejano de su propio sufrimiento. Cuando Andrés despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. La confusión era total. Su cabeza daba vueltas, el dolor físico era insoportable, pero lo que más lo aterraba era la quietud absoluta que lo rodeaba. No podía mover los brazos ni las piernas. Su cuerpo estaba aprisionado, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Intentó gritar, pero no pudo. Lo único que sentía era la sensación de claustrofobia, de estar atrapado, en algún lugar, en un espacio pequeño y oscuro. No había sonido, no había movimiento. De repente, un retazo de claridad se coló en su mente. El accidente, el coche, el árbol. Recordaba el impacto, pero no recordaba cómo había quedado. No podía ver nada, solo la oscuridad envolviéndolo todo. Sentía la presión del aire, un frío penetrante que lo rodeaba. Su mente, todavía nublada por el golpe, trataba de procesar la información, pero lo único que podía comprender era que algo no estaba bien. No estaba bien. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su respiración se volvió errática. Intentó mover los brazos, las piernas, pero nada. No podía. El terror lo invadió. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido después del choque? ¿Había muerto? Estaba muerto. Poco a poco el sonido del mundo a su alrededor comenzó a filtrarse. Voces, murmullos distantes, pero lo que más le heló la sangre fue la conversación que alcanzó a escuchar. La voz de Clara, aquella voz que durante tanto tiempo había sido suya, se oía clara entre los murmullos. Pero lo que dijo lo paralizó. ¿Crees que lo logramos? ¿Crees que ya está muerto?, preguntó Clara con una voz llena de satisfacción. Ricardo respondió con una risa fría. No se preocupe, todo está bajo control. Nadie sospechará nada. Y cuando todo termine, tendremos lo que nos corresponde. Andrés sintió que su alma se hundía. La verdad se desvelaba ante él en la oscuridad, como una maldición. Él no solo había sido traicionado, sino que había sido condenado a muerte por las dos personas en las que más confiaba. La agonía de la revelación se combinó con un dolor físico insoportable. Sentía la presión del ataúd, la opresión de los muros a su alrededor. Estaba atrapado, en un ataúd, en su propio funeral. La desesperación lo envolvió por completo. El miedo a ser cremado vivo, a quedar encerrado para siempre, lo consumió. Intentó gritar, pero su voz no salía. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Estaba completamente a merced de lo que sucediera. Un prisionero en su propia muerte, en la conspiración que se tejió mientras él creía vivir una vida tranquila. El miedo se apoderó de su mente, pero a pesar de todo, algo en su interior le decía que debía resistir. No podía rendirse, no podía dejar que los traidores ganaran,
Tenía que luchar, aunque no supiera cómo. Y entonces, con todo lo que quedaba de fuerzas, intentó mover un dedo, luego un brazo, hasta que algo cambió. El ataúd comenzó a moverse. Andrés no sabía cuánto tiempo había pasado desde que despertó en la oscuridad. La confusión y el pánico lo mantenían atrapado en un estado de desesperación. Su cuerpo parecía estar inmóvil, pero su mente seguía trabajando a 1000 por hora, procesando los retazos de información que lograba captar a través de los murmullos y las voces a su alrededor. De alguna manera, Andrés había logrado recuperar algo de movilidad. Con un esfuerzo titánico, comenzó a mover un brazo, luego otro, hasta que pudo sentir la presión de lo que parecía ser un espacio muy estrecho. El aire era denso y húmedo, y el frío se sentía en sus huesos. Con cada movimiento, su cuerpo se quejaba, pero a pesar del dolor, la necesidad de salir de esa tumba se volvió más urgente. De repente, el sonido de la madera cediendo y un pequeño espacio de luz se coló por las rendijas de lo que debía ser su ataúd. El primer suspiro de aire fresco le quemó los pulmones, como si por fin pudiera respirar después de haber estado sumido en la desesperación más absoluta. Entonces, una figura apareció sobre él. Una mujer. Su rostro era serio y decidido, pero sus ojos mostraban sorpresa al verlo despertar. «¿Estás vivo?», murmuró Sofía casi incrédula, mientras apartaba con rapidez la tapa del ataúd. Era una mujer de rostro firme, vestida con ropa modesta de enfermera. Aunque no la conocía, Andrés sintió una extraña calma al verla. Ella, con gesto decidido, lo ayudó a salir de su confinamiento, y aunque Andrés apenas podía mantenerse de pie por sí mismo, la mujer lo sostuvo con firmeza. Era evidente que había algo en ella que lo conectaba con la supervivencia, con la lucha. En sus ojos, Andrés pudo ver una mirada de determinación que le daba fuerzas para seguir adelante, incluso cuando sus propias fuerzas comenzaban a agotarse. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí?». Andrés apenas podía hablar. Su garganta estaba seca, su cuerpo herido, y su mente nublada por la falta de comprensión de lo que acababa de ocurrir. «Lo primero es que necesitas descansar», dijo Sofía, mientras lo ayudaba a caminar fuera del lugar. «No sé qué te hicieron, pero no puedes seguir así». «¿Quién?». Andrés no podía encontrar las palabras. No sabía si la pregunta se refería a ella o a la situación en general. Había tanto que no entendía. «Te encontré en el crematorio. Algo no cuadraba con el cuerpo. Tú aún respirabas. No entendía qué pasaba. Pero aquí estás», respondió ella con firmeza. Luego lo miró, su rostro mostrando una mezcla de compasión y misterio. «Te salvaré, pero necesitas confiar en mí». Andrés se dejó guiar por ella, incapaz de pensar con claridad. No comprendía cómo había sobrevivido al accidente ni por qué lo habían dejado en el crematorio, sino que la única certeza que tenía era que por algún milagro había escapado de la muerte. Una vez fuera, Sofía lo condujo hasta un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El lugar era modesto, alejado del bullicio, pero en su simplicidad, Andrés sintió que estaba a salvo, aunque no sabía cuánto duraría esa seguridad. Sofía lo sentó en un sofá y con gran cuidado comenzó a revisar sus heridas. Mientras lo hacía, Andrés la observaba, intentando juntar las piezas de lo que había sucedido. Era claro que Sofía no era solo una enfermera, había algo más en su mirada, una fuerza tranquila que lo hacía sentirse algo más seguro. «Gracias», murmuró, aunque no sabía si sus palabras eran suficientes. «No me lo agradezcas aún», respondió Sofía, mientras le limpiaba una herida en el brazo. «Lo primero que necesitas es descansar y entender qué está pasando, y luego podemos hablar». Andrés cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad se apoderaba de él nuevamente. Cuando despertó, ya no era la misma persona. El terror de lo vivido seguía allí, latente en cada rincón de su mente, pero también había algo más. Una necesidad urgente de entender la magnitud de la traición que había sufrido. Necesitaba saber quién estaba detrás de su intento de asesinato. La luz de la mañana entraba por la ventana del apartamento de Sofía. Se sentó en la cama, la cabeza aún doliendo por el impacto y las emociones encontradas, pero algo dentro de él comenzó a tomar forma. Sofía estaba a su lado, vigilante, mientras él pensaba en todo lo sucedido. «Te debo una explicación»,
dijo Andrés, finalmente encontrando las palabras, aunque le costaba procesar todo lo que había ocurrido. Clara, mi esposa, y Ricardo, mi mejor amigo, ellos planeaban matarme. Sofía lo miró sin sorpresa, como si ya hubiera intuido que algo así estaba por ocurrir. Sé lo que sientes, dijo. No te preocupes, yo tengo mis propios demonios. Pero ahora, lo importante es lo que haremos con lo que sabes. Andrés la miró, todavía incapaz de procesar completamente sus palabras. ¿Cómo sabes de mí? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué no me dejaste morir? Sofía suspiró profundamente y se sentó junto a él. Porque no puedo dejar que lo que pasó con mi hermano quede impune. Perdí a mi hermano de una manera horrible, Andrés. Fue víctima de una conspiración en una empresa muy poderosa, y aunque su muerte fue acusada de malversación, sé que no fue un accidente. Él era inocente. Desde entonces me retiré de mi carrera, pero sé que hay algo más grande que debemos enfrentar. Andrés la miró con asombro, al principio sin entender, pero poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sofía había perdido a alguien muy cercano, alguien que había sido víctima de la corrupción y el abuso de poder. Al igual que él, había sufrido la pérdida de una persona importante, alguien que no merecía lo que le había sucedido. Esto es más grande de lo que parece, murmuró Andrés. Ricardo y Clara no solo me han traicionado, están involucrados en algo mucho más oscuro. No solo intentaron matarme, estoy empezando a entender que hay mucho más detrás de esto, algo que va más allá de lo personal. Sofía asintió. Lo sé, y no vas a hacerlo solo. Te ayudaré, Andrés, pero tienes que estar preparado para lo que está por venir. Esto no será fácil. No serán solo ellos, habrá más. Pero si tenemos suerte, podremos exponer la verdad. El apartamento de Sofía, aunque pequeño y modesto, se convirtió en el refugio que Andrés necesitaba para procesar lo que había sucedido. Sin la presión de las miradas, sin las falsas sonrisas de Clara ni la confianza traicionada de Ricardo, Andrés se permitió finalmente detenerse y analizar su situación. La realidad de lo que había vivido le resultaba casi imposible de aceptar. La mujer con la que había compartido su vida, el amigo que había considerado su hermano, habían conspirado para matarlo, y todo había sido por dinero, poder y una vida que no era la suya. Pero mientras su mente trataba de digerir la magnitud de la traición, una sensación más inquietante lo envolvía. Algo mucho más grande que la simple venganza personal estaba en juego. El plan de Ricardo y Clara no solo tenía como objetivo su muerte, sino que también implicaba una red mucho más oscura, un sistema de corrupción que había crecido bajo la fachada de su empresa y que lo había arrastrado todo a una espiral de engaños. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo más grande, más peligroso. Sofía, al parecer, también comprendía la magnitud de lo que Andrés había comenzado a intuir. Mientras él se sentaba frente a la ventana, mirando hacia la ciudad, Sofía comenzaba a organizar sus pensamientos. Aunque era evidente que ambos estaban atrapados en una situación que ya no podían manejar solos, había algo en la mirada de Sofía que transmitía seguridad y determinación. Ella no era solo una ex-enfermera que lo había rescatado de la muerte. Era una mujer que había sufrido en carne propia las cicatrices de una conspiración similar y que estaba decidida a hacer todo lo posible para que la verdad saliera a la luz. Sé que esto no tiene sentido todavía, Andrés. Sé que estás confundido, y con razón, dijo Sofía mientras se acercaba a la mesa donde él había comenzado a escribir algunas notas en un trozo de papel. Pero lo que ellos han hecho, lo que tú has descubierto, es solo la punta del iceberg. Hay mucho más de lo que imaginas, y no podemos quedarnos aquí esperando a que se resuelva por sí mismo. Andrés la miró, sintiendo un peso en su pecho, no solo por las heridas físicas que aún no se habían curado, sino por el dolor emocional que le dejaban las palabras de Sofía. Sabía que tenía razón. No podía quedarse quieto. No podía permitir que su vida, que su trabajo, cayera en manos de aquellos que solo buscaban destruirlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Andrés, su voz rasposa y cansada, pero con una nueva determinación. No puedo quedarme escondido aquí. Ellos pensarán que estoy muerto. No puedo permitir que se salgan con la suya.
Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, sin apartar la vista de él, habló con firmeza. Lo primero es que necesitas ponerte en contacto con Valeria. Ella es la única persona en la que puedes confiar dentro de la empresa ahora mismo. Andrés frunció el ceño al escuchar el nombre de Valeria. Valeria, mi asistente. ¿Por qué ella? Porque es leal, y más importante, porque tiene acceso a todo lo que sucede en la empresa. Ella conoce los documentos, las operaciones, todo lo que está sucediendo. Si hay alguien que pueda ayudarte a obtener pruebas contra Ricardo y Clara, esa es ella. Pero debes tener mucho cuidado. Ellos aún no saben que estás vivo, y no podemos arriesgarnos a que lo descubran. Andrés asentó lentamente, considerando sus palabras. La idea de contactar a Valeria lo inquietaba, no solo por el riesgo que implicaba, sino porque, en el fondo, temía que el daño causado fuera tan grande que ni siquiera ella pudiera ayudarlo. Sin embargo, también sabía que no tenía muchas opciones. Valeria era su única esperanza dentro de la empresa, y sin su ayuda, sería prácticamente imposible desmantelar la red de corrupción que Ricardo y Clara habían comenzado a construir. Después de una pausa, Andrés levantó el teléfono que Sofía le había proporcionado. Un teléfono desechable, un medio para mantenerse en contacto con el mundo exterior sin ser detectado. Con manos temblorosas, marcó el número de Valeria. En la oficina de Valeria, la llamada llegó en el momento más inesperado. Ella estaba sentada en su escritorio, revisando unos documentos, cuando el teléfono desechable vibró sobre la mesa. Al principio, dudó, no sabía si debía contestar, si la llamada podía poner en peligro todo lo que había logrado hasta ese momento. Pero algo en el fondo de su corazón le decía que debía atender. La voz del otro lado era débil, apenas un susurro, pero tan reconocible como siempre. Valeria, soy Andrés. Estoy vivo. El shock fue inmediato. No pudo evitar un grito ahogado que salió de sus labios. ¿Andrés? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Es en serio? No entiendo. No tienes tiempo para entender todo ahora. Solo necesito que confíes en mí. Necesito que me ayudes, dijo Andrés con voz grave. Tengo que saber qué está pasando en la empresa, y tú eres la única que puede ayudarme a obtener las pruebas que necesito. Valeria, aún incrédula, miró al teléfono, como si buscara alguna señal de que todo lo que escuchaba no era un sueño. Pero la voz de Andrés era tan clara, tan angustiada, que no pudo evitar responder. ¿Qué quieres que haga? Lo que necesito es que sigas accediendo a los documentos confidenciales, a todo lo que puedas. Hay algo más grande en marcha, Valeria. Ricardo y Clara no están actuando por dinero. Están involucrados en algo mucho más oscuro, y tengo que detenerlo. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Voy a hacer lo que me pides, Andrés. Pero prométeme que te mantendrás a salvo. No quiero perderte también. Lo prometo, Valeria, pero ahora no tienes mucho tiempo. Actúa rápido. Mientras Andrés colgaba el teléfono, Sofía lo miró con una mezcla de alivio y cautela. Bien hecho, dijo con seriedad. Ahora lo siguiente es reunir toda la información posible. Necesitamos pruebas irrefutables, Andrés, y pronto. Andrés asintió. Aunque el miedo seguía siendo una constante en su vida, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Estaba listo para luchar, listo para recuperar lo que era suyo, para enfrentarse a aquellos que lo habían traicionado. La tormenta que se desató en su vida ya no parecía tan lejana. Ahora, estaba decidido a enfrentarse a ella, con todo lo que tenía. El amanecer trajo consigo una nueva realidad para Andrés. Aunque su cuerpo seguía adolorido y su mente todavía atormentada por las cicatrices emocionales de la traición, algo había cambiado dentro de él. La sensación de impotencia había comenzado a desvanecerse. Sabía que la única forma de recuperar lo que había perdido era enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Con Sofía a su lado, su única aliada en este momento, comenzó a trazar su próximo movimiento. Desmantelar la conspiración que había sido tejida en las sombras, incluso antes de su accidente. Mientras Andrés se recostaba en el sofá, con la mente abrumada por las horas de trabajo, Sofía comenzó a revisar algunos documentos en la pequeña mesa que tenía en su apartamento. Había algo en el tono de su voz cuando había hablado con Valeria que le dio una sensación de urgencia.
Necesitaban actuar rápido. Cada minuto que pasaba sin exponer la verdad solo les daba más tiempo a Ricardo y Clara para consolidar su poder, para destruir no solo a Andrés, sino a todo lo que él había construido. La situación era más grave de lo que Andrés había imaginado. La red de corrupción que Ricardo y Clara habían empezado a construir no se limitaba a malversación de fondos o fraude. Estaba mucho más allá. La venta de la empresa, los contactos ilícitos, las transferencias a paraísos fiscales, todo estaba entrelazado en un esquema de lavado de dinero que involucraba a socios y aliados de alto rango. Pero lo peor de todo era que Ricardo y Clara no eran los únicos culpables. Alguien más, alguien que había sido parte de su vida empresarial, estaba jugando un papel crucial en todo esto. Lo que están haciendo va más allá de un simple desfalco. Es un esquema organizado, Andrés, dijo Sofía, mostrando un informe que había encontrado entre los papeles que había estado revisando. ¿Recuerdas a Alonso, el ex socio que despediste hace años por prácticas corruptas? Andrés se sentó de golpe al escuchar su nombre. Alonso, su antiguo socio, había sido una de las personas en las que había confiado. Recordaba la última vez que lo había visto, su mirada tensa, su actitud calculadora. Había sido una decisión difícil despedirlo, pero lo hizo por el bien de la empresa. Había sospechado de él, pero nunca imaginó que se vería envuelto de nuevo en su vida de una forma tan oscura. ¿Alonso? ¿Qué tiene que ver él en todo esto?, Andrés preguntó, casi con incredulidad. Sofía lo miró con gravedad. Todo. Él está detrás de las transferencias sospechosas que Valeria ha estado investigando. No solo están desviando fondos de la empresa, están limpiando dinero a través de empresas ficticias. Alonso, con su experiencia en finanzas, ha estado creando una red de fachada que les permite mover grandes sumas sin dejar rastro. Es como si todo hubiera sido planificado desde el principio. El aire se volvió más pesado para Andrés. Ya no se trataba solo de un acto de traición personal. La empresa que había construido con tanto esfuerzo estaba siendo utilizada como parte de una operación ilegal de gran escala. La magnitud de la conspiración se desplegaba ante él con una claridad aterradora. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba», murmuró Andrés, sintiendo cómo la rabia y la impotencia comenzaban a tomar fuerza dentro de él. «Y aún hay más», continuó Sofía, sin apartar la mirada de los documentos. Valeria ha descubierto algo que podría ser la clave para todo esto. Ricardo y Alonso no solo están interesados en la venta de la empresa. Están preparando todo para transferir los activos a una firma extranjera que en realidad es una fachada para una red de lavado de dinero. Sofía pasó una hoja más en el informe y señaló un nombre que sobresalía entre los registros financieros. Fleming Group. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había oído hablar de ellos antes, pero nunca en un contexto tan siniestro. Fleming Group era una firma internacional que operaba en varias partes del mundo, especialmente en lugares con poca o nula regulación financiera. Sus tentáculos llegaban hasta los rincones más oscuros del sistema financiero global. Fleming Group. Eso no puede ser posible, murmuró Andrés, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Y qué significa esto para la empresa? Que si todo sale como lo tienen planeado, Ricardo y Alonso se van a quedar con todo. La empresa será solo una cáscara vacía y tú serás historia, Andrés. Todo lo que construiste será desmantelado, lavado y vendido en pedazos, dijo Sofía, con una mirada que reflejaba la gravedad de la situación. Andrés apretó los puños. El pensamiento de perderlo todo lo llenaba de una furia indescriptible, pero sabía que aún no todo estaba perdido. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de darles la vuelta a las cosas. Pero para eso necesitaba más que solo pruebas. Necesitaba aliados, recursos y un plan que no pudiera fallar. «Tenemos que detenerlos antes de que logren ejecutar su plan», dijo Andrés, con la determinación tomando el control de su mente. «Valeria está dentro. Necesitamos más pruebas y necesitamos hacerlo rápido. Si Ricardo y Alonso están actuando tan abiertamente, debe haber algo más que podamos usar para exponerlos». Sofía asintió. «He estado pensando lo mismo, pero para obtener pruebas irrefutables necesitaremos más que solo acceso a los documentos. Necesitamos una jugada maestra, algo que los deje sin escape. Si Valeria está dispuesta a arriesgarse, tal vez podamos conseguir lo que necesitamos». La noche se cernía sobre la ciudad mientras Andrés y Sofía comenzaban a formular un plan.
Sabían que tenían que actuar rápido. Cada paso debía ser calculado, pues la jugada que estaban a punto de hacer sería su única oportunidad de derrotar a Ricardo y Alonso. No solo se trataba de recuperar la empresa, sino de destruir la red de corrupción que había crecido alrededor de ella. Una red que no solo amenazaba a Andrés, sino a todo lo que representaba. Valeria, por su parte, continuaba trabajando desde las sombras, accediendo a la información confidencial que les permitiría destapar las ilegalidades de la operación. Pero Andrés sabía que la verdadera prueba de su lealtad llegaría cuando tuvieran que enfrentar a los enemigos cara a cara. En ese momento, las apuestas serían mucho mayores, y el peligro mucho más real. El reloj corría, y con cada segundo que pasaba la posibilidad de exponer la verdad se alejaba un poco más. Andrés, sin embargo, estaba decidido a no ceder. La venganza estaba cerca, y esta vez sería él quien tomara el control. El día amaneció gris. Una cortina de nubes densas colgaba sobre la ciudad, como presagiando lo que estaba por venir. Andrés no podía dejar de pensar en lo que se jugaba en los próximos días. El tiempo se estaba agotando. La información que Sofía y Valeria habían reunido era valiosa, pero aún quedaban cabos sueltos. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que desmantelara la red de corrupción de Ricardo y Alonso de una vez por todas. Necesitaban algo que no pudieran manipular o negar, algo que los dejara sin escapatoria. Aún con el dolor de las heridas frescas en su cuerpo, Andrés sentía cómo su mente comenzaba a clarearse. Ya no era el hombre que había confiado ciegamente en su esposa y su amigo. Esa persona había muerto aquella noche en el accidente, y lo que había quedado era un hombre decidido a desmantelar la mentira, a recuperar su vida y su empresa. Pero había algo más, algo que Andrés no podía ignorar: la culpa. En la última conversación con Clara, ella le había confesado su traición, y aunque Andrés había intentado ser fuerte, la verdad era que le dolía. No tanto por lo que había hecho Clara, sino por cómo se había dejado engañar, por cómo había ignorado las señales que con el tiempo se habían acumulado. Y Ricardo, su amigo, su hermano, era mucho más que una traición. Era una bofetada a todo lo que había sido su vida. Clara, ahora al margen de todo, estaba atrapada entre el arrepentimiento y la desesperación. Andrés lo sabía. Las palabras que ella le había dicho todavía resonaban en su cabeza. No puedo seguir viviendo esta mentira. Esas palabras no solo se referían a su matrimonio, sino a todo lo que había sido su vida junto a él. Su amor, sus sueños, sus ideales. Todo eso se desmoronó, y lo peor de todo era que al final no había sido suficiente. Ahora estaba sola, y el peso de sus decisiones recaía únicamente sobre ella. A medida que Andrés repasaba esos pensamientos, el sonido de un teléfono rompió su reflexión. Era Sofía, y su voz al otro lado de la línea reflejaba un tono de urgencia que Andrés no podía ignorar. «Tenemos que hablar. Es sobre Valeria», dijo Sofía, su voz grave. «Ha habido un cambio, algo que no esperábamos». El corazón de Andrés dio un vuelco. ¿Qué ha pasado? Lo que pensábamos que era una línea clara, ahora está más difusa. Valeria está en peligro, Andrés. Ella nos ha dado toda la información, ha hecho lo que le pedimos, pero la última vez que hablé con ella, algo no estaba bien. Ella me dijo que tenía algo más que podría destruirlos, pero no podía darme detalles. Yo no sé si ha caído en la trampa o si se ha arrepentido, pero tenemos que actuar rápido. La sensación de descontrol que había empezado a invadir a Andrés comenzó a apoderarse de él. Valeria había sido su única esperanza dentro de la empresa. Había confiado en ella, pero ahora las dudas comenzaban a inundarlo. ¿Había sido manipulada por Ricardo? ¿O había algo más profundo que aún no comprendía? ¿Dónde está ella?, Andrés preguntó con firmeza. Está en su casa, pero no sabemos por cuánto tiempo estará segura allí. Ricardo está buscando a todos los que han estado involucrados. Tiene contactos dentro de la policía, dentro de la empresa. Si no la encontramos pronto, podría ser demasiado tarde, Sofía respondió. En ese momento, Andrés supo que debía moverse, no solo por la información que Valeria tenía, sino por la seguridad de ella. Si Valeria estaba en peligro, todo el plan que habían trazado se vendría abajo. No podían permitir que nada ni nadie interfiriera en su camino. Esa misma tarde, Andrés y Sofía se dirigieron hacia la casa de Valeria. Sabían que había poco tiempo.
Mientras viajaban en silencio por la ciudad, Andrés comenzó a pensar en lo que les esperaba. Sabía que, en cuanto Valeria entregara las pruebas, Ricardo y Alonso no tendrían escapatoria. La red de lavado de dinero, los fraudes, la venta ilegal de la empresa, todo estaba a punto de ser expuesto. Pero también sabía que el peligro nunca estuvo tan cerca. Al llegar a la casa de Valeria, la puerta estaba entreabierta. Una sensación de angustia se apoderó de Andrés. Algo no estaba bien. Entraron con cautela, como si caminaran sobre una cuerda floja. La casa estaba en silencio, más de lo que normalmente lo estaba. La respiración de Andrés se volvió más pesada, mientras Sofía lo seguía de cerca. De repente, un sonido rompió el silencio. Un golpe sordo proveniente del fondo de la casa. Andrés se adelantó, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía. Entraron en el pasillo que llevaba a la sala, y allí, sobre la mesa, encontraron un teléfono roto y los papeles dispersos en el suelo. Las huellas de alguien que había estado allí, deprisa. Pero lo peor fue la nota que encontró Sofía. Estaba escrita a mano, con una caligrafía apresurada, como si se hubiera dejado a última hora. No puedo seguir. Ellos saben que estoy con ustedes. No sé en quién confiar. Si me siguen buscando van a matarme. Protejan la evidencia. No puedo hacer más. La nota dejó claro lo que Andrés ya temía. Valeria había sido forzada a huir. Quizá había cedido al miedo, o quizás había sido presionada para traicionarlos. Pero lo más importante era que ahora ellos debían manejar todo con más cautela que nunca. Valeria había desaparecido, pero la evidencia que ella había dejado atrás era todo lo que quedaba para exponer la verdad. Andrés miró a Sofía con determinación. No podemos detenernos. Esto solo hace que sea más urgente. Necesitamos las pruebas. Ahora. La noche se cerró sobre ellos, y mientras la lluvia caía nuevamente sobre la ciudad, Andrés y Sofía se preparaban para la confrontación final. Sabían que Ricardo y Alonso estaban más cerca de su objetivo que nunca, y que no había vuelta atrás. Había que actuar ahora o perderlo todo, pero el plan estaba en marcha y no podían rendirse. La verdad estaba por salir a la luz, pero también lo estaba la más grande de las amenazas. La confrontación no solo implicaba recuperar la empresa y la justicia por lo que había sucedido, sino también enfrentarse a la red de mentiras que los había rodeado durante tanto tiempo. Era el momento de destruirla, de exponer la corrupción y de hacer que cada mentira se desplomara, una por una. La madrugada llegó con el mismo aire húmedo y pesado que había marcado toda la semana. Andrés se encontraba de pie frente a la ventana del apartamento de Sofía, mirando la ciudad que, a pesar de su ruido constante y sus luces brillantes, ahora le parecía distante y ajena. La magnitud de lo que estaban a punto de hacer se cernía sobre él como una nube negra. Cada decisión, cada movimiento debía ser exacto, sin lugar a errores. Cualquier desliz podía significar la diferencia entre la justicia que buscaba y el fracaso rotundo que lo dejaría atrapado en un abismo aún más oscuro. Sofía estaba en la mesa, revisando el mapa que había trazado en su mente y sobre papel, con los puntos claves para el siguiente paso. Andrés no pudo evitar notar cómo su calma y determinación se habían convertido en su propia fuerza, un ejemplo de lo que él mismo necesitaba en ese momento. Aunque sus cuerpos seguían marcados por las heridas físicas y emocionales, algo dentro de ellos les decía que esta era la última oportunidad para destruir la red de corrupción que había estado creciendo bajo su nariz. ¿Estás listo?, preguntó Sofía sin apartar los ojos del mapa. Sabía que el peso de la pregunta recaía sobre todo lo que Andrés había vivido hasta ahora. No solo era cuestión de exponer a Ricardo y Alonso, sino de enfrentarse a la cruda verdad de su propia vida, de sus decisiones. Andrés respiró hondo, alejando de su mente la sombra de la duda. Sí, tenemos lo que necesitamos. Las pruebas son irrefutables. Lo que Valeria dejó es la clave. Si podemos conseguir que la información llegue al público y a las autoridades antes de que ellos se muevan, no tendrán escapatoria. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Había algo en el aire, una energía que lo envolvía, que lo impulsaba a seguir adelante, por más que el miedo lo acechara en cada esquina de su conciencia. Y tenemos que ser rápidos. Valeria está fuera del alcance de todos, pero eso no significa que Ricardo y Alonso se detendrán. Los necesitamos acorralados, sin salida. Necesitamos evidencia suficiente para que no puedan ocultarse detrás de sus contactos o su dinero. Sofía se levantó
y comenzó a preparar los documentos que Andrés había dejado sobre la mesa, organizando las pruebas y grabaciones que había logrado conseguir, cada una más explosiva que la anterior. Cada documento, cada grabación, era una bomba de tiempo. Pero sin el momento adecuado para detonar, seguirían siendo solo piezas dispersas. El plan que habían trazado era simple, pero peligrosamente arriesgado. En la próxima junta de accionistas de la empresa, que se llevaría a cabo en cuestión de días, Andrés haría su reaparición. La gala de la junta de accionistas era el evento clave para el destino de la empresa. Allí se iba a discutir la venta de la misma, y con ello, la consolidación del poder de Ricardo y Alonso. La venta de la empresa sería la culminación de todo lo que habían estado planeando y también el lugar perfecto para la confrontación final. Andrés no solo asistiría a la junta, haría una aparición pública, y no solo frente a los accionistas. La gala estaba llena de medios de comunicación, figuras importantes del mundo empresarial y autoridades de la ciudad. Era la oportunidad perfecta para exponerlos, para mostrarles al mundo la verdad detrás de la fachada perfecta que Ricardo había construido. La evidencia que tenían era suficiente, pero necesitaban algo más: la confirmación pública. No bastaba con enfrentarse a ellos en la oscuridad, necesitaban que todo el mundo supiera lo que estaban haciendo. La información debía ser expuesta ante la mayor cantidad de ojos posible. Nadie podría escapar de la verdad. «Este es nuestro momento», dijo Sofía, colocándose frente a Andrés. «Si todo sale bien, Ricardo y Alonso no solo perderán la empresa, será el final de su carrera, pero necesitamos tener un control absoluto sobre lo que va a suceder. Tú serás la clave. Los documentos, las grabaciones, todo debe llegar al público en el momento adecuado». Andrés asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Él era la pieza central. Si algo salía mal, él sería el primero en ser señalado. Pero no había vuelta atrás. Había pasado por demasiado para detenerse ahora. Había sido un hombre que había caído, un hombre que había sido traicionado por quienes más amaba, pero también había sido un hombre que había regresado de la muerte, que había encontrado fuerza en su dolor. Y ahora era el momento de usar esa fuerza. El día de la junta llegó sin que Andrés pudiera evitar la sensación de que el tiempo se le escapaba de las manos. El equipo que había formado estaba listo, pero las piezas del rompecabezas aún estaban en su lugar, esperando ser reunidas. Luis, el trabajador del crematorio, había estado vigilando a Ricardo y Alonso, y aunque su papel había sido discreto, su lealtad era firme. Él era uno de los pocos en quienes Andrés confiaba completamente. Luis se había asegurado de que nada saliera de control, y su misión estaba a punto de cumplirse. Sergio, el jefe de seguridad de la empresa, había comenzado a recolectar información sobre los movimientos sospechosos de Ricardo dentro de la empresa. Había identificado los empleados leales a Alonso y había empezado a infiltrar a sus propios hombres entre los guardias de seguridad del evento. Cada acción era calculada para asegurarse de que no hubiera sorpresas. Sofía y Valeria, por su parte, se habían infiltrado en la gala como parte del personal del evento. Las cámaras y micrófonos estaban estratégicamente colocados, esperando el momento preciso para grabar la revelación de los crímenes de Ricardo y Alonso. El plan se había fraguado a la perfección, pero la verdadera batalla sería en el escenario, frente a los accionistas y los medios de comunicación. Andrés, vestido de manera formal, con un aire de serenidad y control, sabía que el momento de la confrontación había llegado. Cada paso que daba hacia la gala lo acercaba a lo que sería su reaparición pública, la que revelaría a Ricardo y Alonso por lo que realmente eran. La sala estaba llena de una multitud de empresarios, periodistas y autoridades. El aire estaba cargado de anticipación. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. La gala fue todo lo que Ricardo había planeado: lujo, poder, una fachada de éxito que brillaba ante la mirada de los asistentes. Ricardo, con su sonrisa calculada y su actitud de seguridad, comenzó su discurso, llenando la sala con palabras sobre el futuro prometedor de la empresa y la venta a Fleming Group. Pero mientras hablaba, algo comenzó a cambiar. Las pantallas del salón se encendieron de repente, interrumpiendo su discurso con imágenes, grabaciones y documentos. Andrés, entrando lentamente en la sala, observaba cómo los ojos de los asistentes pasaban de la pantalla a él. En el escenario, Ricardo se congeló, su sonrisa desapareciendo, y la tensión llenó la sala.
Los rostros sorprendidos de los accionistas se tornaron en incredulidad cuando las pruebas que Andrés había reunido comenzaron a llenar la pantalla. Las grabaciones de sus conversaciones, las transacciones ilegales, las pruebas de lavado de dinero y la traición de Ricardo y Alonso estaban expuestas ante todos. Andrés, con calma y determinación, se dirigió al micrófono. Su voz, aunque tranquila, resonó en toda la sala. No es solo dinero lo que están jugando aquí. Son vidas, son sueños, mi vida, mi empresa, mi confianza. Todo ha sido usado por estos hombres para sus propios intereses. Y ahora, la verdad debe salir a la luz. La noche de la gala de accionistas había llegado, y con ella, el momento culminante de todo lo que Andrés había planeado en los últimos días. El lugar estaba completamente preparado, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, adornado con luces doradas y detalles elegantes que hablaban de la imagen perfecta que Ricardo quería proyectar. Cada rincón estaba meticulosamente decorado para crear una atmósfera de éxito, de triunfo. Las grandes pantallas, las mesas llenas de comida y bebidas caras, y las sonrisas de los ejecutivos que charlaban entre sí, creaban un escenario que parecía inquebrantable, imposible de desafiar. Pero debajo de esa fachada perfecta, la verdad se estaba preparando para ser expuesta. Andrés, acompañado de Sofía y los demás aliados que había reunido, observaba desde el vestíbulo cómo todo parecía desarrollarse conforme a lo que Ricardo había planeado. La gala era el colofón de sus esfuerzos para vender la empresa, un intento de asegurar su dominio total sobre lo que Andrés había construido. Sin embargo, Andrés no iba a permitir que esa historia tuviera un final feliz para los traidores. Aunque su cuerpo seguía herido, su mente estaba más clara que nunca. La traición había hecho mella en él, pero también lo había fortalecido. Sabía lo que debía hacer. Sabía qué piezas mover para que todo cayera en su lugar. Ya no era solo cuestión de venganza. Había algo más en juego: la justicia, la integridad de la empresa y quizás lo más importante, su propia redención. Su vida había sido destruida por la mentira y el engaño, pero ahora estaba tomando el control de su destino. A través de la multitud que se movía con gracia entre los pasillos, Andrés podía ver a Ricardo en el escenario principal, rodeado de ejecutivos, su sonrisa brillante, su lenguaje corporal seguro. Sin embargo, había algo en sus ojos que lo delataba. Sabía que algo no iba bien, que la imagen perfecta que había construido comenzaba a desmoronarse. Sofía se acercó a Andrés, con un aire de concentración en su rostro. «Es hora», dijo su voz firme. «Nos hemos asegurado de que todo esté en su lugar. Las cámaras están listas. Los micrófonos están ocultos en los lugares estratégicos. Los documentos que necesitamos están en la pantalla. Pero lo más importante, Andrés, es que tú des el paso. Necesitamos que tú hables». Andrés asintió, sus manos tensas pero firmes. «Hoy no soy solo un hombre buscando justicia. Soy un hombre que ha sido destruido por la mentira. Y hoy, la verdad saldrá a la luz». El gran salón estaba lleno de charlas animadas. Los asistentes, ejecutivos, inversionistas y periodistas de alto perfil intercambiaban sonrisas y cumplidos sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los mayores escándalos de la historia empresarial de la ciudad. Las luces de los focos sobre el escenario iluminaban a Ricardo, quien, confiado en su triunfo, comenzó su discurso. «Este es el futuro de nuestra empresa. La venta a Fleming Group nos llevará a nuevas alturas. Hemos tomado la decisión correcta para garantizar el crecimiento y el éxito continuos. Juntos, avanzaremos hacia el futuro, un futuro brillante que será recordado como el más grande de la historia de nuestra empresa». Los aplausos resonaron en el salón, pero Andrés, desde un rincón estratégico, no podía dejar de observar cómo Ricardo se movía con esa falsa seguridad. Era evidente que no solo creía en su propia mentira, sino que también esperaba que todos los demás lo hicieran. Y en ese momento, Andrés supo que era el momento de dar el golpe definitivo. Las luces del salón parpadearon brevemente y las pantallas gigantes en las paredes se encendieron de golpe. Un murmullo de sorpresa se levantó entre los asistentes. El rostro de Ricardo, momentáneamente congelado en una expresión de sorpresa, fue reemplazado por imágenes, vídeos y documentos que mostraban una realidad mucho más oscura de la que él había querido presentar. Las imágenes comenzaban a proyectarse en la pantalla. Primeros planos de correos electrónicos entre Ricardo y Alonso, mostrando las transferencias ilícitas de fondos,
acuerdos secretos con compañías fachada y grabaciones de conversaciones en las que Ricardo hablaba sin reservas sobre sus planes para despojar a Andrés de su empresa. Las pruebas eran irrefutables. Las transacciones, el lavado de dinero, el sabotaje de la compañía, todo estaba ahí, ante los ojos atónitos de los accionistas y periodistas. La cámara comenzó a enfocar las caras de los asistentes, algunos boquiabiertos, otros visiblemente incómodos, pero todos conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nadie se atrevió a hablar. El silencio llenaba la sala mientras las pruebas de la corrupción se sucedían, una tras otra, en la pantalla. Ricardo, que había permanecido en el escenario durante todo el tiempo, miró con horror cómo su mundo se desplomaba ante él. Los registros financieros de la empresa fueron proyectados en la pantalla, mostrando cómo había desviado millones de dólares hacia cuentas offshore, cómo había manipulado la contabilidad para dar la apariencia de éxito, y cómo la venta de la empresa había sido solo una fachada para encubrir sus crímenes. De repente, un sonido sordo se oyó en el salón cuando Alonso, que había estado de pie cerca de Ricardo, intentó moverse hacia la salida, dándose cuenta de que ya no había escapatoria. Los hombres de seguridad, que habían sido colocados estratégicamente por Sergio, el jefe de seguridad, lo interceptaron antes de que pudiera hacer un movimiento. «¿Qué están haciendo?», gritó Ricardo, visiblemente furioso y atrapado. «Esto es una locura, esto no es verdad». Pero cada intento de defensa de Ricardo era desmantelado por las pruebas presentadas ante la multitud. La grabación de la conversación en la que él y Clara conspiraban para matarlo apareció en la pantalla. La verdad estaba al descubierto. Su plan, la venta de la empresa, las traiciones, el asesinato, todo. No había espacio para mentir ni manipular más. En el momento en que las autoridades comenzaron a llegar, acompañadas por los periodistas y cámaras de televisión, el impacto en la sala fue total. Los asistentes ya no aplaudían, ya no había lugar para los discursos. Solo quedaba una verdad cruda y evidente. Ricardo y Alonso, quienes minutos antes hablaban de un futuro brillante, ahora estaban siendo arrestados frente a toda la audiencia. El poder que tanto habían acumulado se desmoronaba ante la justicia que había llegado tarde, pero finalmente, con la certeza de la verdad. La tensión aumentó aún más cuando Clara apareció en la sala, su rostro pálido y su mirada vacía. A pesar de los intentos de disimular su culpabilidad, su presencia era solo un recordatorio de la traición que había sembrado. Al ver a Andrés, ella trató de acercarse, pero él la ignoró completamente. No había palabras que pudieran salvarla, no había justificación para lo que había hecho. La policía comenzó a sacar a Ricardo y Alonso, esposados, ante los medios de comunicación que capturaban cada momento del arresto. Mientras tanto, los accionistas se reagruparon, algunos pidiendo explicaciones, otros simplemente observando el caos con asombro. Andrés, de pie entre los escombros de lo que alguna vez fue su vida, miró hacia el escenario, donde todo había comenzado. No se sentía aliviado, pero sí más cerca de la justicia que nunca. Había hecho lo que debía hacer, había recuperado su vida, pero el precio de esa victoria había sido alto. Cada uno de esos momentos había dejado cicatrices que no podrían borrarse tan fácilmente. Y aunque había ganado esta batalla, la guerra de la vida seguía adelante. Con la caída de Ricardo y Alonso y el colapso de su imperio de corrupción, Andrés miró a Sofía, quien lo observaba desde lejos, con una sonrisa ligera pero cargada de un profundo respeto. Juntos, habían enfrentado a sus enemigos, pero también a sus propios demonios. Ahora, mientras las luces del salón comenzaban a apagarse, Andrés sabía que su vida había cambiado para siempre. La empresa estaba a salvo, la verdad había sido revelada, pero lo más importante era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para construir un futuro nuevo. La batalla por la justicia no había terminado, pero al menos, esa noche, Andrés había ganado la guerra contra la mentira. El ruido de las cámaras, los murmullos de la multitud y el sonido de las puertas cerrándose detrás de Ricardo y Alonso llenaban la sala. Los dos hombres, esposados y escoltados por los oficiales, eran el centro de atención de toda la gala. Pero para Andrés, lo que ocurrió en ese salón no era suficiente. Aún no sentía que su alma estuviera en paz. Sí, la verdad se había expuesto, y la justicia había comenzado a hacer su trabajo, pero el peso de la traición y la pérdida seguía con él, como una sombra difícil de disipar.
Cuando los arrestos de Ricardo y Alonso fueron confirmados y la información ya había sido compartida con las autoridades y los medios, Andrés se quedó allí, observando el caos que se desataba a su alrededor. No había celebración en su rostro, ni satisfacción. Solo una ligera sensación de alivio, mezclada con un vacío que sabía que no se llenaría de inmediato. La destrucción de su mundo había sido tan profunda que, aunque la verdad había salido a la luz, aún no había reconstruido nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el primer paso para sanar se había dado. La noche terminó con los arrestos de Ricardo y Alonso, quienes, al ser escoltados fuera del salón, se vieron rodeados por una multitud de periodistas. Las cámaras capturaron cada instante y los titulares del día siguiente, aunque aún no conocidos, prometían ser un escándalo sin precedentes en el mundo empresarial. Los inversionistas, algunos en shock, otros visiblemente aliviados, se dispersaron poco a poco. Los rostros que una vez lo miraron con respeto, ahora parecían avergonzados por no haber visto la verdad antes. Andrés, al ver que todo se desmoronaba ante él, se giró hacia Sofía. Ella lo observaba desde la esquina del salón, su rostro reflejando algo más que satisfacción, una mezcla de alivio y respeto. Sin decir una palabra, se acercó a él, y en ese momento, sin que ninguno de los dos necesitara decirlo, supieron que todo lo que habían vivido, toda la lucha, había valido la pena. «Lo logramos», dijo Sofía, con una sonrisa ligera, pero cargada de significado. Andrés asintió, pero sus ojos estaban lejos. «Sí, pero el precio ha sido alto». El día siguiente llegó con una nueva luz, pero el sol no podía disipar por completo las sombras que aún quedaban en la vida de Andrés. Aunque la empresa había sido rescatada, el daño personal era irreversible. Clara, la mujer que había sido su compañera durante años, ya no estaba en su vida. Había sido expulsada de la empresa, su implicación en la conspiración y el intento de asesinato lo aseguraban. Pero a pesar de todo lo que ella había hecho y del daño que le había causado, Andrés no sentía odio, solo una profunda tristeza. La había amado sin duda. Habían construido juntos un sueño, una vida, y en un momento, él había creído que la tenía a su lado para siempre. Pero Clara había elegido otro camino, uno en el que Andrés no podía seguirla. Y ahora, aunque su traición era una herida profunda, Andrés ya no podía seguir aferrándose a una relación rota. El amor se había convertido en algo diferente, en una lección de autoconocimiento y supervivencia. Con el tiempo, Andrés decidió que ya no valía la pena aferrarse al pasado. La vida, aunque dolorosa y a veces cruel, seguía adelante. La empresa, aunque aún sujeta a las leyes de la justicia, ya no era el centro de su vida. Durante años, había estado obsesionado con la creación de su legado, con asegurar el futuro de su familia, pero ahora veía todo eso desde una perspectiva diferente. Había algo más importante que los bienes materiales, algo que no se podía comprar ni construir con dinero: la paz interior. Después de la caída de Ricardo y Alonso, y con la información expuesta ante las autoridades, Andrés comenzó a tomar decisiones que marcarían un giro radical en su vida. Decidió no regresar a la dirección de la empresa, aunque el control estaba nuevamente en sus manos. Sabía que su rol en ese mundo ya no tenía sentido. No deseaba más poder, ni riquezas. La traición, el dolor y el sufrimiento le habían enseñado que lo que realmente importaba era encontrar algo que le diera paz. Algo más allá de las cifras, las reuniones y los contratos. Quería reconstruir su vida, pero esta vez desde un lugar de honestidad consigo mismo. Con la ayuda de Sofía, decidió invertir en algo que había considerado, pero que nunca había tenido el coraje de hacer. Un refugio para aquellos que, como él, habían sido víctimas de la corrupción y la injusticia. La cabaña que había comprado en secreto, alejada de la ciudad, se convirtió en su proyecto de vida. Junto con Sofía, transformaron ese lugar en un espacio de apoyo para aquellos que habían sido desplazados, para aquellos que no tenían a quién acudir, para aquellos que habían perdido todo en el camino. Andrés sabía que, aunque no podía recuperar todo lo que había perdido, podía ayudar a otros a reconstruir sus vidas. El refugio comenzó a recibir personas que, al igual que él, habían sido destruidas por la corrupción, la mentira, la manipulación. Personas que habían sido víctimas de la avaricia y el abuso de poder, y que no tenían otro lugar a donde ir.
El refugio no era solo un espacio físico. Era un lugar de esperanza, un lugar donde las personas podían encontrar no solo comida y abrigo, sino también una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos de la sombra de los que los habían explotado. Andrés y Sofía trabajaron incansablemente, con el tiempo viendo cómo su proyecto cobraba vida. Cada historia de redención que ayudaban a escribir les recordaba que la verdadera justicia no siempre llegaba en tribunales ni a través de sentencias. La verdadera justicia era la reconstrucción, la oportunidad de sanar y la capacidad de dar a otros una segunda oportunidad. Unos meses después, Andrés se sentó en una de las viejas sillas de madera del refugio, mirando a su alrededor. El lugar estaba lleno de vida, personas que compartían historias, sonrisas, nuevas posibilidades. La sensación de paz que había estado buscando, aquella que creía perdida para siempre, finalmente lo envolvía. A su lado, Sofía se acercó y le sonrió. Los dos sabían que el camino hacia la sanación no había sido fácil, pero también sabían que había valido la pena. «Lo lograste», dijo Sofía, con una sonrisa que reflejaba orgullo y satisfacción. Andrés la miró, sintiendo por fin la calma. «Lo logramos. Esto es lo que siempre debería haber sido. Algo real, algo que no se puede destruir». Sofía asintió y se sentó junto a él. «Sabes, a veces las cicatrices más profundas son las que nos enseñan a ser quienes realmente somos». Andrés observó el refugio lleno de personas que comenzaban de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No porque hubiera vengado su caída, no porque hubiera recobrado el control de la empresa, sino porque había encontrado algo mucho más importante: la oportunidad de hacer algo significativo, algo que trascendiera todo lo que había perdido. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Andrés se dio cuenta de que, aunque la vida le había arrebatado mucho, también le había dado una nueva oportunidad, la de vivir con propósito, la de ser algo más que un hombre que busca justicia. Era un hombre que finalmente había encontrado la paz. La historia de Andrés no terminó con la caída de Ricardo o Alonso. No terminó con los arrestos ni con la exposición pública de las mentiras. Su historia continuó con algo mucho más importante: la creación de un futuro donde la verdad, la justicia y la redención no solo fueran palabras, sino una forma de vida. Y en ese refugio, en ese rincón apartado del mundo, Andrés supo que al final, todo lo que había perdido había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que no podía medirse con dinero, ni con poder, sino con la capacidad de reconstruir, de dar a otros lo que una vez él había buscado: una segunda oportunidad. Y con eso llegamos al final de esta increíble historia. Espero que hayas disfrutado de cada giro, cada revelación, y sobre todo, de cómo Andrés luchó por encontrar la verdad y la justicia en medio de tantas adversidades. Si te ha gustado este viaje lleno de emoción, traición y redención, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Si tienes algún comentario o reflexión sobre la historia, déjalos en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión y saber qué piensas. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo video con más relatos emocionantes. Hasta pronto.